mesmo abraço para receber um académico de honra que, no caso, é o nosso amigo Juan Carlos Rodrigues Ibarra. Antes de iniciar propriamente essa parte da sessão que se refere ao nosso académico, permitam-me que faça uma alusão de solidariedade ao povo de Moçambique. Não pode a Academia Portuguesa da História deixar de ter presente a tragédia que se abate sobre aquele povo, não apenas porque ele é, mas também por tudo aquilo que ele já foi, isto é, um povo irmão connosco portugueses. Depois, muito particularmente, eu queria deixar aqui a minha solidariedade, a nossa solidariedade com o povo da Beira, essa cidade tão moçambicana e tão portuguesa, que ultimamente connosco, a Academia Portuguesa da História, tem desenvolvido laços tão estreitos. Estive 2 vezes na Beira, com a Sra. Secretária-Geral, a primeira vez a convite da Embaixada, a segunda vez já a convite do próprio Governo da Beira, para lhes levar um pequenino livro que a Sra. Professora Fátima Reis e eu fizemos, que eu fiz questão de trazer aqui hoje como homenagem, que é exatamente sobre a fundação da Beira. Esse diário, a transcrição desse diário que muito pouca gente conhece e que nos deixou Luís Inácio, o primeiro comandante militar que iniciou o então comando militar que depois se desenvolveu para a cidade da Beira. Conhecendo um pouco a história daquela terra e as vicissitudes por que passou, nós chamámos, de acordo com o Presidente da Câmara local, chamámos a este livro Beira, a Cidade da Esperança. E chamámos-lhe a Cidade da Esperança porque no próprio processo de construção, ela foi dizimada por mais que uma vez com fenómenos climatéricos, certamente idênticos ao que agora aconteceu. Eu acredito e queria deixar aqui os votos para que a esperança da cidade da Beira se mantivesse e que, de facto, eles fossem capazes, os moçambicanos, os habitantes da Beira, fossem capazes de reconstruir, tal como nestes primeiros tempos, Luís Inácio e aqueles que se seguiram reconstruíram também. Portanto, é uma homenagem que queremos fazer, de facto, aqui à cidade da Beira, onde também temos um académico e onde estávamos a esboçar um núcleo ligado a esta academia. Portanto, era isso, não podia deixar de vos dizer aqui hoje, pedindo também, obviamente, a vossa solidariedade. E pronto, posto isto, já agora deixem-me também que dê os parabéns à minha secretária-geral que faz anos hoje. É uma nota de tristeza e uma nota de alegria. Não podemos deixar de o fazer. E posto isto sim, João Carlos Rodrigues Ibarra, falamos de ti. Numas breves linhas procurarei fazer uma genérica apresentação deste nosso académico eleito para a Academia Portuguesa da História em 26 de outubro de 2005. Já lá vão? Passamos as contas. De 2005. Sendo então presidente do Governo da Extremadura. A proposta que foi levada ao Conselho Académico e aprovada por unanimidade foi inicialmente subscrita por Joaquim Príncipe Serrão, então presidente desta Academia, hoje presidente de honra, Justino Mendes Almeida, infelizmente já falecido, Maria Leonor Machado de Sousa e por mim própria. Era, no entanto, seu subscritor principal, o atual presidente de honra da Academia que referi, Joaquim Príncipe Serrão, que fundamentava essa mesma proposta no facto de Juan Carlos Rodrigues Ibarra desenvolver um papel fundamental no estreitar de relações académicas e culturais entre os dois países e, muito concretamente, entre a Extremadura e Portugal. Como exemplo, era referida à atividade conjunta desenvolvida no âmbito da então apenas Fundação Europeia de IST. Do mesmo modo, a proposta recordava o seu apoio na atribuição do Prémio Carlos V ao então Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, que hoje também temos o gosto que nos acompanhe,
cujo anúncio foi feito precisamente nesta academia pelo mesmo Juan Carlos Rodrigues Ibarra. Para além destes exemplos de relações próximas, serviu ainda de base à eleição o currículo de Dom Juan Carlos, cuja vida se repartiu entre o ensino e a política. Acho que posso dizer assim. De facto, tendo obtido o título de Mestre Nacional Licenciado em Filosofia e Letras na Universidade de Sevilha, partiria para a França, onde em 73 e 74 lecionou no Lycée Clemenceau da cidade de Nantes. Regressado à Espanha, muito comprometido politicamente, concretamente com o Partido Socialista, PSOE, foi eleito em 77 como deputado constituinte pela circunscrição de Badajoz, o mesmo acontecendo em repetição, em 79 e 82. Demitiu-se em 83 para se dedicar mais especificamente à política regional, assim reza o seu currículo público. Esteve na base da redação e aprovação pelas Cortes Gerais, em fevereiro de 83, do Estatuto de Autonomia da Extremadura e, em maio desse ano, como não poderia deixar de ser, foi eleito primeiro presidente da Comunidade Autónoma da Extremadura, situação que se repetiu nas eleições de 87, 91, 95, 99 e 2003. E certamente se teria repetido se não desistisse de concorrer. Portanto, direi que em 2007, pode entrar, em 2007, assegurados 24 anos de governo regional, não quis candidatar-se. É então que retoma a via do ensino, assumindo o seu lugar como professor na Universidade da Extremadura. Todavia, a sua larga experiência levaria a que fosse nomeado em 2011 como Conselheiro Eletivo de Estado do Conselho de Ministros. A partir desse ano, preside também ao Centro de Estudos Fundsérie, é assim que se diz, Fundsérie, onde assume como orientação o modelo de Estado que sempre defendeu durante o seu tempo de ativismo político e institucional, fomentando igualmente a reflexão sobre uma nova sociedade, uma nova educação que as também novas tecnologias propõem e arrastam. Juan Carlos Rodrigues Ibarra foi ainda vice-presidente do Comitê das Regiões da União Europeia, sendo presidente da delegação espanhola no mesmo comitê. Atualmente mantém-se, ao que creio, conselheiro efetivo do Conselho de Estado de Espanha. Para lá de toda esta atividade, e ao longo dela, Juan Carlos Ibarra apoiou a vida cultural da Extremadura, conforme já referi, muito particularmente a Academia Europeia de Juste, de que é académico, aliás, somos académicos, e cujo presidente aqui nos acompanha, coisa que muito nos alegra. Nesse âmbito, e como ficou referido, se ligou também à Academia Portuguesa da História, onde hoje profere a sua primeira conferência. Tão longo percurso supõe muitos conhecimentos. Por isso, Juan Carlos Ibarra recebeu ao longo do tempo, a Grande Cruz, primeira classe da Ordem Nacional de Mérito da República Federal da Alemanha, a Grande Cruz da Ordem Nacional de Mérito na categoria de Grande Oficial do Equador, a Grande Cruz Oficial da Ordem de Leopoldo II da Bélgica, a Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique de Portugal, como não podia deixar de ser. Ele está ela, exatamente. A medalha da Universidade de Costa Rica e, como não, a medalha da Extremadura, máxima distinção da sua região. É doutor honoris causa pela Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. É académico da Academia Europeia e Ibero-Americana de Juste, como acabei de referir.
e é académico de honra desta Academia Portuguesa da História, onde hoje temos a alegria de oficialmente o receber. É, portanto, com muito gosto que de seguida lhe implorei o colar de honra desta mesma Academia, sendo igualmente entregue o respectivo diploma. É com muito gosto que o recebemos, João Carlos, ao fim destes anos todos, em que, apesar de não ter sido recebido oficialmente na Academia, tem feito inúmeras colaborações com ela, tendo sido possível encontrar-nos em circunstâncias variadas, mas sempre ao serviço da história, ao serviço da cultura dos nossos dois países. É essa condição de amizade e de colaboração que, com muito gosto, hoje aqui o recebemos e que eu lhe peço o favor de se dirigir aqui para eu pôr aquele colar bonito. Pode ser? Está aqui o assim de fácil, que eles tirarem a bonita, não é? O colar da nossa Academia, com a imagem da história da explicação do dom comprado e a data da nomeação e não portanto, é com muito gosto que eu muito bem. Nos departamentos culturais do Ministério da Cultura em Portugal, pode pedir também a Espanha, se ele quer. E já agora não vou colocar, porque tem aqui a insígnia do Infante Henrique, mas vou pôr aqui esta insígniazinha da Academia Portuguesa da História, para quando vier a propósito poder usá-la. Está bem? Quer pôr? Não foi. Eu não podia dar uma Infante Henrique. Esta é uma bolsinha onde poderá guardar o seu plato, mas aqui somos pobres e não temos grandes caixas. Obrigada. Terminado este momento, se quiser fazer o favor de subir à tribuna, felicite-nos com a conferência que nos anunciou. Buenas tardes. En primer lugar, quiero decirles que me gusta Portugal. Me gusta por el norte y por el sur, por el este y por el oeste. Me gusta cuando la visito y me gusta cuando la veo por vídeo o por televisión. Me gusta el Portugal de la costa y me gusta el Portugal del interior. Hay gente dedicados a la política que piensan que lo bueno es que hablen de uno, aunque sea malo. Que lo importante es tener presencia mediática. Tal vez porque yo ya no me dedico profesionalmente a la política, prefiero que no hablen de mí. Pero si acaso lo hacen, prefiero que lo hagan bien. Y bien de mí ha hablado la profesora doctora Manuela Rosa Cuello Mendoza de Mato Fernández. Mujer a la que conozco desde hace bastantes años y a la que siempre consideré una persona moderada. Y por eso deben ustedes tomar al pie de la letra todo lo que ha dicho, pero sabiendo que ha exagerado. Porque hasta las personas más prudentes y más moderadas siempre se ceden, siempre son radicales a la hora de hacer la presentación de un conferenciante o de un invitado, como en mi caso. ¿Y cuánto dices que ha costado este puente? Me preguntó en 2001 un paisano extremeño cuando inauguramos en Valverde del Fresno, un pueblito cercano y fronterizo con Portugal, un puente internacional sobre el río Torto. Le dije que no llegaba a $500,000.
¿y vais a ir a inaugurar una obra tan pequeña y tan barata? Le contesté, no solamente la vamos a inaugurar, sino que va a estar la alcaldesa de Valverde con su corporación, va a estar el alcalde de Panamacor, van a estar los dos ministros, el portugués de Equipamiento Social y el español de Fomento, van a estar los dos embajadores, el de Portugal en España, el de España en Portugal, va a estar el presidente del Parlamento extremeño, va a estar el delegado del Gobierno de Extremadura, el subdelegado del Gobierno en Cáceres, va a estar el presidente de la Comisión de Coordinación del Alentejo, va a estar el presidente de la Comisión de Coordinación de Centro, va a estar el gobernador civil de Castelo Branco, va a estar mucha gente. El paisano arqueó la ceja y me dijo, tanta gente para tan poco. Ese extremeño no entendía qué significa Portugal para Extremadura y sobre todo qué significa Alentejo y región centro para mi región. Y por eso le causaba extrañeza el hecho de que una obra relativamente pequeña congregara a tantas personas y a tantas autoridades de ambos países. Ese puente venía a poner de manifiesto que las fronteras casi siempre han separado a nuestros respectivos países. Las fronteras han sido siempre una cicatriz en el rostro de los pueblos. Y las cicatrices, por línea general, siempre afean. Afean a las gentes y también afean a los territorios. Ese puente, junto con otras muchísimas iniciativas, vino a cicatrizar definitivamente la herida, vino a suturarla, a coserla, para que ya nunca más contribuyera a la fealdad. Cicatrizar no significa eliminar identidades. Si fuéramos idénticos, no tendríamos tanto interés en Extremadura por lo portugués. Si fuéramos idénticos, sería un territorio más, el Alentejo y la región centro. Extremadura sería el Alentejo y el Alentejo sería Extremadura. Como Portugal tiene una cultura diferente a la nuestra, una lengua diferente a la nuestra, unas raíces diferentes a la nuestra, es por lo que nos sentimos tan atraídos hacia lo portugués. Porque nos gusta lo distinto, lo diferente, porque nos llama la atención y sobre todo porque nos complementa muchísimo. Durante mucho tiempo, la frontera contribuyó a que nuestros amigos portugueses estuvieran mirando para Lisboa para ver qué llegaba del gobierno. Y nosotros, los extremeños, mirando a Madrid para ver qué llegaba del gobierno de Madrid. Y así vivíamos de espaldas, siempre mirando, siempre esperando. Solamente nos relacionábamos por necesidades económicas, por contrabando, por tráfico de cosas, pero siempre de espaldas. Afortunadamente, España y Portugal entraron el mismo día, el mismo mes, el mismo año en la entonces Comunidad Económica Europea. Y de pronto, dos pueblos como los nuestros dejamos de darnos la espalda y nos pusimos todos mirando dirección Bruselas para trabajar juntos, para colaborar juntos y para que la periferia de la periferia fuera una ventaja antes que un inconveniente. No resultaría pertinente que en un acto académico como este tratara de hacer un balance de lo que significó las relaciones de Extremadura con Portugal desde la Junta de Extremadura, desde cuando la Junta de Extremadura tomó el mando de esas relaciones a partir de 1983. Pero si comparamos ese nivel de relación con alguna comunidad autónoma española, puedo afirmar sin ningún tipo de dudas que Extremadura tuvo un nivel de encuentro de relación con Portugal, con Alentejo y la zona centro portuguesa superior a la que mantuvo cualquier otra comunidad autónoma española. No conozco a muchos extremeños que tengan interés en aprender el vascuence o el catalán o el gallego. Y sin embargo, sí hay muchos ciudadanos extremeños que tienen un enorme interés desde un tiempo para acá en aprender portugués, hasta el punto de que la mitad de los estudiantes que estudian portugués en España lo hacen en Extremadura. Nuestras relaciones con Portugal
dieron sentido plenamente a la política de la Junta de Extremadura, de tal forma que fortalecer la vecindad con quien estaba ahí, pero que hace unos años aparecía tan lejos, es uno de los logros de los que más satisfecho me siento de mi gestión al frente de la Junta de Extremadura durante 24 años. Por decirlo de una vez y con una frase rotunda, frente a otros hechos diferenciales existentes en mi país, el hecho diferencial extremeño lo constituye el hecho de ser vecinos de Portugal. Ese es nuestro hecho diferencial. Nosotros hemos procurado que los efectos perversos que tenían las fronteras desaparecieran y se convirtieran en efectos positivos. Pero al mismo tiempo sabemos que hay una raya que separa dos realidades culturales distintas que nos complementa y nos enriquece. Hemos buscado la vecindad que eliminara o difuminara todas aquellas circunstancias perniciosas que para Extremadura, para Alentejo, para la región centro, tuvo un efecto frontera que durante muchos años resultó impermeable. Hoy podemos afirmar que estamos ante el mejor momento en las relaciones entre ambos países. Pero hay que distinguir las buenas relaciones institucionales de la densidad o la calidad del conocimiento o los intercambios entre ambas sociedades. Las buenas relaciones entre los gobiernos no implican por sí solas un paralelo clima en las relaciones sociales, culturales o económicas. Es más, es esa reiterada constatación del buen momento de las relaciones lo que puede cortocircuitar o anestesiar la excelente oportunidad que supone este preciso momento histórico para debatir en el mejor clima todas las cuestiones que hayan afectado, afecten o puedan afectar a nuestras relaciones peninsulares. Disponemos del mejor ambiente para enterrar fantasmas históricos, para anular prejuicios, para no dejar correr imágenes distorsionadas de uno y otro lado, para conocernos de verdad, para proponer planes estratégicos conjuntos. No deben bastarnos, pues, las consignas de fraternidad meramente retóricas del pasado, sino, como han hecho los gobiernos contemporáneos, ponernos también las sociedades a explorar todas las potencialidades de una cooperación leal y fructífera en todos los niveles y planos imaginables. Subsisten problemas en nuestras relaciones, muchos de los cuales pueden encuadrarse bajo el concepto común de asimetría. Un concepto que no siempre hay que connotar negativamente, puesto que habrá entre nosotros asimetrías neutras y también asimetrías funcionales. Pero lo cierto es que también persisten asimetrías que debemos analizar y corregir en la medida de lo posible. Hay entre España y Portugal diferencias de escala obvias, como las geográficas o demográficas. Hay también diferencias en cuanto a la homogeneidad cultural o identitaria, y las hay derivadas de la historia o de la geopolítica. Se trata de un campo de juego que hay que balizar y conocer, para, partiendo de esa realidad asimétrica, construir un futuro conjunto. Sigue habiendo ciertas asimetrías informativas, de las cuales supongo que ustedes tendrán conocimiento sobrado. Una gran atención en los medios portugueses por todo lo que pasa en España y una cierta desatención de los medios españoles sobre la realidad portuguesa, solo amortiguada por las excepciones gallega y extremeña. Cuando, como consecuencia del Estatuto de Autonomía, llegué a la presidencia de la Junta de Extremadura en el año 1983, me preocupé por saber cuántas noticias sobre Portugal aparecieron ese año en la prensa extremeña. Dos noticias, tan cercanos físicamente y tan lejados y alejados informativamente. Con toda razón, la lectura que se hace desde Portugal de esa desatención es que forma parte del carácter orgulloso de los españoles, una herencia histórica. Así lo señaló muy frontalmente el presidente Sampaio en su visita a España en el año 2004, cuando recordó que los medios españoles prácticamente no prestaban atención a la realidad portuguesa. Afortunadamente, esa simetría, presidente, señoras y señores, va perdiendo vigor, de tal forma que si, por ejemplo, en el año 2014 fueron 800 los artículos que sobre Portugal aparecieron en la prensa española, en 2017 ya no son 800,
han sido 4.700 artículos sobre Portugal. Tampoco una mayor y mejor información por parte portuguesa de la realidad española consigue acabar con todos los tópicos inversos, pero ese esfuerzo es innegable a poco que se sigan los medios de uno y otro lado. También existen asimetrías político-administrativas, debido a nuestra diferente configuración regional, que se siente sobre todo en las relaciones de frontera, en las que el nivel de interlocución política es muy diverso. Mientras España se ha descentralizado territorialmente de un modo profundo e irreversible, Portugal conoció en 1998 un rechazo en referéndum a un tímido intento de regionalización casi puramente administrativa. Tuvo la suerte, dice Afonso Guerra, de la negativa del referéndum. Pero los avances en las relaciones de estos últimos 35 años demuestran que esa diferencia no ha sido un obstáculo para la profundización y extensión de las relaciones. Los gobiernos autonómicos españoles son perfectamente conscientes de la actual asimetría institucional, respetan esa configuración política y se adaptan al trabajo, tanto con los titulares de los organismos descentralizados en las regiones de fronteras como con los ministros en Lisboa. Lo que se desea es la misma comprensión para nuestro complejo sistema territorial. La diferente configuración político-territorial es un problema absolutamente menor si el clima de relaciones es tan fructífero como viene siendo desde los años 80 del siglo pasado. No hay un canon en este tipo de asuntos. No hay ortodoxos o heterodoxos. Hay distintas historias, distintas tradiciones jurídicas, políticas o administrativas. Y con esa diversidad tenemos que convivir, trabajar y cooperar, pensando en la funcionalidad y en los problemas de la gente más que en simplistas equiparaciones puramente protocolarias o a priorismos nominalistas, y haciendo una pedagogía de la normalidad sobre la cada vez más compleja red de relaciones políticas entre responsables públicos de uno y otro lado. Una pedagogía de la normalidad que sustituya a la tradicional topografía de la desconfianza. Un ámbito potencialmente muy problemático es el de las relaciones económicas y su capacidad para impregnar desgraciadamente el resto de las relaciones peninsulares. Esta contaminación economicista es patente en el panorama informativo, porque ocupa buena parte de las pocas en España, o muchas en Portugal, noticias sobre el otro país. Las relaciones entre España y Portugal deben ir mucho más allá de las relaciones entre sus mercados y sus empresas. La península es mucho más que un mercado. Es también una sutil, todavía tenue y a veces desordenada trama de relaciones psicológicas, sociales, culturales e incluso sentimentales. Se trata de dos estados, de los más viejos de Europa, con historias y culturas poderosas y pujantes, con sociedades muy vivas, con personas que quieren conocer y querer, y no solo comprar o vender. Las relaciones económicas son importantes, que duda cabe, pero si se crean y se sostienen sobre bases agusanadas por prejuicios, tópicos, desconocimiento y temores, pueden alejar más que acercar. Otra asimetría a explorar es la cultural o nacional, si así se prefiere. Portugal es culturalmente muy homogéneo y no tiene problemas identitarios ni en su conjunto ni en su territorio. Mientras España es un Estado que engloba realidades culturales e identidades diversas, cuyas relaciones a lo largo de la historia han pasado por todo tipo de avances. Y ese es un estatus que debe ser preservado a toda costa. Del mismo modo que no entenderíamos que una profundización en las relaciones con Portugal debiera conllevar una erosión de los poderes regionales españoles, tampoco parece lógico que esas relaciones se vean observadas con la lente de las tensiones territoriales españolas. Superar la desigual pareja actual a costa de la partición del más grande, creando más interlocutores estatales en la península, puede ser un sueño legítimo para los nacionalistas periféricos españoles. Lo peligroso para las relaciones es la pretensión de algunos independentistas españoles de atraer a Portugal a la discusión sobre la configuración nacional de la península, a la que conciben o siguen concibiendo
como un espacio repleto de naciones sojuzgadas por una tan pérfida como finiquitada Castilla. Desde minoritarios sectores de la izquierda y ultraizquierda portuguesa, sin duda imbuidos por el pasado colonial, se percibe un cierto aroma que intenta trasladar la idea de que un pequeño núcleo de población en España sufre la opresión de un poder central no tan democrático como debiera, lo que les concedería el derecho a la autodeterminación. Ese derecho a la autodeterminación, en cualquiera de sus variedades, es completamente falso y totalmente inconstitucional. Quien tenga apenas un poco de familiaridad con Cataluña puede, sin sonreírse, afirmar que su nacionalidad está esclavizada, su libertad conculcada, su pueblo oprimido. La mayoría de las regiones europeas pagarían para disfrutar de la autonomía política, económica, fiscal y lingüística de que disfruta Cataluña y de su prosperidad. Estas invitaciones para que Portugal examine, participe o actúe en nuestras tensiones nacionales españolas es algo que podría ser letal para el actual clima de excelentes relaciones de cooperación en todos los niveles. Ninguna debilidad de mi socio ibérico me interesa estratégicamente. Y este es, a grandes rasgos, el marco en el que tenemos que operar todas las instancias, entidades o instituciones encargadas desde cualquier perspectiva de las relaciones o la cooperación con Portugal. Conociendo esas asimetrías, potenciando las que sean funcionales y limando las asperezas que creen las que no lo sean, pero recordando siempre que estamos en un momento histórico de excelentes relaciones, un momento que tenemos que aprovechar para dar un impulso definitivo a nuestras relaciones, tanto en cantidad como en calidad. El mejor ejemplo para seguir pasando de la teoría a la práctica nos lo ofrece la conmemoración del 500 aniversario de la expedición que, capitaneada por Fernando Magallanes y terminada por Juan Sebastián Elcano, demostró la redondez del planeta Tierra. No creo que existan muchas oportunidades para que los ibéricos podamos cooperar en una aventura que con sus dimes y diretes no puede ser producto de la discordia, sino de la demostración al mundo de lo que fue aquella hazaña portuguesa, española y europea. En lugar de una doble celebración y programaciones diferentes, deberíamos apostar, y yo apuesto, para influir en los responsables de nuestros respectivos países para que hubiera una sola celebración con una programación común. ¿Qué sentido tiene, 500 años después, disputarnos la autoría de quienes perecieron casi en su totalidad por encontrar algo que, por cierto, nadie buscaba? Termino con un capítulo de agradecimientos. Mi gratitud al Consejo Académico de esta academia presidida por la profesora doctora Manuela Rosa Coello Mendoza de Matos Fernández. Fue en el año 2005 cuando esta ilustre y prestigiosa academia decidió, en virtud de la colaboración que mantenía y mantiene con la Academia Europea Iberoamericana de Yuste, distinguirme con el nombramiento de académico honorario. Fue ese año, exactamente ese año, Presidenta, señoras y señores, cuando un accidente gravísimo cardiovascular trastocó todo lo que tenía pendiente en mi vida. Quien haya sufrido la experiencia de morirse y resucitar sabrá las consecuencias derivadas de esa situación. La huida de una vida política que me estaba matando me alejó también de este acto que llega tan tarde por mi culpa y por mis circunstancias. Toda acción negativa tiene, sin embargo, su parte positiva. Si la academia me ha esperado tantos años, es porque estaban convencidos de que la decisión que adoptaron era justa y merecida. De lo contrario, tiempo han tenido de sobra para, sin necesidad de ninguna justificación, haber procedido a la nulidad del acuerdo. Por eso les estoy doblemente agradecido, por haber decidido incorporarme a una institución tan prestigiosa como la Academia Portuguesa de Historia y por haber esperado tanto tiempo sin volverse atrás de sus propios actos. Aunque nací en Mérida y vivo en Badajoz, tengo casa en Olivenza, donde el entonces alcalde Ramón Rocha me nombró hijo adoptivo de esa ciudad, por lo que soy hijo de España y nieto de Portugal. Y a partir de hoy, y gracias a la generosidad de ustedes, académicos portugueses, soy miembro honorario
de una institución que me une aún más al país al que tanto admiro, tanto respeto y tanto siento. Este nombramiento me llega en la sobremesa de mi vida. Y como quiero que esa sobremesa sea más provechosa que el almuerzo, me he fijado 3 ambiciosos objetivos. El primero es querer y seguir queriendo cada vez más a mi familia, especialmente a Leonor, a Raquel, a Antonia, a Manuel, que me acompañan hoy y siempre. Hacer todo lo posible para que ellos sigan queriéndome y seguir manteniendo y consolidando la amistad con quienes, cuando fui presidente de Extremadura, me manifestaron su afecto, aprecio y lealtad. Y hoy que no lo soy, siguen manteniendo, un año después, ese mismo afecto, ese mismo aprecio, esa lealtad. Lo valoro profundamente. Gracias al presidente Jorge Sampayo por el gesto de amistad con el que me distingue una vez más, asistiendo a este acto. Gracias, presidente. A la embajadora del Reino de España en Portugal, doña Marta Betanzos, que con tanta profesionalidad desempeña la representación del Reino de España en la República Portuguesa. Con tanta profesionalidad y con tanta envidia por parte de muchos. Al consejero don Mario Bederra, a las consejeras doña Eva Domingo y doña Graciela de Andrés Novo, al secretario general de mi partido en Cáceres, al director de la Academia Europea de Yuste, Iberoamericana de Yuste, a don Jesús Usón, a doña Teresa por la Raíña y a los amigos que han decidido perder una hora, como han hecho ustedes, de su tiempo para emplearlas en acompañarme en este acto. Muchísimas gracias. Como por vezes fazemos neste ambiente que queremos sério, mas familiar e amigo, como fazemos por vezes, eu pergunto se alguma ou algum dos presentes quer usar da palavra para felicitar ou dizer alguma coisa relativamente ao nosso académico honorário Juan Carlos Ibarra. Por favor. Pode ouvir. Saúde todos os meus confrades. Naturalmente focalizo de um modo muito especial a figura deste académico, que já me deve conhecer, embora a memória não tenha tudo vivo, mas desde o Fórum Ibérico de Telemedicina, onde fui impulsado como académico honorário do Movimento Internacional da Telesaúde e Telemedicina, Andrés Vaz, o Dr. Andrés Vaz. Bom, este momento tem um significado que transcende as relações correntes do dia-a-dia. De longe, marca o sentido correto que as relações entre países e os seus cidadãos devem ter. A lição que o nosso confrade acaba de dar é uma lição memorável. E é uma lição da alta paideia, da alta pedagogia, para os políticos que não tenham visão estratégica. E deixem-me que saúde aqui o meu companheiro das lides estudantis da crise académica dos anos 60, Jorge Sampaio. Foi aí que eu uma vez o fui esperar em Coimbra, naquela fase aguda da crise académica que atravessou a Universidade Portuguesa. Desde então, nunca mais nos desvinculamos, a não ser o afastamento que o espaço naturalmente gera, porque eu sou de Viseu e ele estava em Lisboa. Mas ele foi também a Viseu várias vezes. Viseu, Salamanca, Badajoz, este trajeto, Évora.
eu tenho que dizer aqui isto, porque senti uma emoção muito forte ao ouvir o nome daquele político, dirigente, que tinha já esta visão integrada do que deve ser o respeito profundo pela diferença. Porque só a diferença é que nos torna mais ricos. Não vou alongar mais tempo, senão para agradecer do coração esta promoção que está simbolizada na nossa Presidente e toda a sua equipa, que tem, na verdade, tido o dedo da escolha acertada para dar vida à nossa linda Academia Portuguesa da História. O meu bem-aja de coração, bem-aja Lusíada, mas sem excluir o nosso Cervantes. Mais alguém deseja intervir? Temos uma Assembleia muito pacata. Alguém sim? Doutor Luís Rosa, faz favor. Duas pequenas coisas. Assim, em primeiro lugar, Eu peço desculpa, mas como se ligou agora o ar-condicionado, há um barulhozinho e se não fala mais alto do senhor. colaborar a solidariedade com a Comissão de Futebol, particularmente de futebol, fui professor da Universidade de Eleições. Em segundo lugar, expressar-lhe mi admiración por el análisis profundo que ha hecho de toda la realidad peninsular. Buena vista. Sr. Presidente, Dr. Jorge Sampaio. Obrigado. Eu queria agradecer à Sra. Presidente este simpático convite, cumprimentar a Sra. Embaixadora. A mensagem dos portugueses vá cada vez mais forte. Eu queria, sobretudo, agradecer ao meu amigo Ibarra, sempre me estiver assim, o grande trabalho que ele fez em relação à relação entre a Extremadura, a Espanha em geral e Portugal. É difícil conceber à distância o que foram estes passos no governo da Extremadura, esta dedicação do Benfica em Portugal, os seus embaixadores vinham aqui muitas vezes, e a concepção que nós não percebemos na altura, infelizmente, era, no fundo, transformar a cidade de Lisboa em porta de saída para o Atlântico, o que era fundamental para a Extremadura nessa altura. E, portanto, hoje que os tempos são difíceis e que seguimos com muita atenção o que se passa na Espanha complexa e plural, desejando que, digamos, aquela Constituição foi tão trabalhada, urgente, de alta categoria, em que figurava o meu querido amigo sobre a Complutense, como é que ele chamava, já morreu. Um grande constitucionalista, filósofo de direito. É um cheio. Um grande amigo desde os tempos das ditaduras respectivas. E, portanto, isso foi tudo a seguir. E depois aquilo que, obviamente, foi influência de vários, os quais certamente do amigo Ibarra, levar à Academia de II, precisamente que essa Ibarra fez a oração inicial a meu respeito, com a bondade e o carinho que sabia muito bem usar com toda a sinceridade. E, portanto, fico muito feliz, e, sobretudo, fico feliz pela forma tão elegante como o orador que acabámos de ouvir resolveu, talvez isso, a sua esposa, como ele resolveu algumas questões tão difíceis que hoje se colocam com a elegância do estilo, com a elegância das palavras, com o conhecimento profundo que se tem de um lado e do outro. E, portanto, como fui sempre uma pessoa que acreditou muito na cooperação transfronteiriça, percebi bem os dilemas que se punham às unidades espanholas que não tinham a contraparte portuguesa.
sempre me pareceu que isso era muito difícil para aprofundar essa relação sem prejuízo da história ser diferente, das culturas serem diferentes e da individualidade portuguesa tendo resistido, como resistiu e bem durante tantos séculos, não era por qualquer outra coisa que iria sussurrar. E, portanto, a Academia fez um excelente gesto de olhar para o futuro, que as gerações podem comportar, e fico muito feliz por ser uma unidade que quer estar no centro da vossa atenção e da vossa companhia. Muito obrigado. Sr. Presidente da Academia Europeia, Academia Europeia Ibero-Americana, IUST. Con licenza, señora presidenta, o señor Jorge Sampaio. Lamento moito non falar portugués. Eu só falo un mau portuñol, mas eu vou falar devagar en español. Como director de la Academia Europea Iberoamericana de Juste, para nosotros un gran honor estar por primera vez en la sede de la Academia Portuguesa de la Historia. Y pienso que no hay un motivo más importante ni mejor para esta primera ocasión que el acto que nos congrega con un académico nuestro, como es don Juan Carlos Rodríguez de Ibarra, que no solamente es académico, sino que fue el fundador de la Academia Europea de la Historia, perdón, la Academia Europea de Justicia. Una academia que trabaja por una Europa unida y de todo, sin esas fronteras de las que hablaba el presidente. Una academia que se honra teniendo al presidente, pero se honra teniendo también a la profesora Manuela Mendoza, como se honra, y nuestro recuerdo entrañable para el profesor Joaquín Verísimo Serrán, también académico nuestro, que sé que está en circunstancias difíciles en este momento, y como no, el gran honor que supone para nosotros contar con el presidente Jorge Sampaio, que fue Premio Europeo Carlos V. Por lo tanto, en esta primera ocasión, hacer público y solemne nuestro compromiso de Extremadura y de la Academia de Juste con la Academia de la Historia de Extremadura y con Portugal. Nada más. Creio que mais ninguém pediu a palavra, que não saia ninguém daqui que quisesse falar, eu não tivesse conseguido. Creio que mais ninguém pediu a palavra, a não ser a senhora embaixadora, a quem vou, neste momento, passar o microfone. Muito obrigada. Doctora Mendoza, con vuestro permiso, en tanto que el presidente afecto, reconocimiento, respeto, enorme deferencia al presidente Sampaio, sorpresa, enorme agrado por encontrarle hoy aquí, enorme tristeza por haberle hecho esperar. No tengo excusas, pero sin una explicación después se la veré. Siendo mucho haberle hecho esperar, pero espero que el encontrarse aquí a tantas eminencias, acompañándole, reconociéndole, sea suficiente recompensa. Presidente, enhorabuena, parabéns a usted, a Leonor, a Carlos, a los hijos y sobre todo a toda la comunidad extremeña. Yo creo que sus corazones están hoy comprendidos en el suyo, igual también su declaración de amor a Portugal. Declaración de amor a la que me voy a unir, porque no siendo extremeña, sin embargo, adoro este país como usted y nunca me sentiré suficientemente agradecida por tener la oportunidad de representar a mi país aquí. Ha hecho usted referencia a mi profesionalidad. Es la mejor manera que tengo de honrar la extraordinaria belleza de la gente y la importancia de este país, así como del mío. No tengo mejor manera que ser profesional e intentar hacerlo, porque todos queremos dejar algo de huella en nuestra pequeña medida, y la mía es que se pueda decir que el entendimiento entre los dos países es cada día mejor. Y si en ello puedo contribuir algo, junto con todo el equipo de la embajada, me
me sentiré enormemente satisfecha. A todos los señores que aquí nos acompañan hoy y que son los académicos de rigor, me quiero dirigir a ellos también para señalarles que su labor, su estudio, su dedicación, su empeño en ir más allá, en mantener unos criterios y unos principios, ahora que les miraba, me hacía pensar que echo de menos que no haya más gente hoy escuchándoles y mirándoles, porque solamente en su seriedad y en su serenidad la que transmiten había mucho que aprender, sobre todo ahora que estamos en tiempos, como ha dicho el presidente Rodríguez Trabarra, corroborado por el presidente Sampaio, vivimos algunos tiempos de turbulencia, particularmente en España. Pero bueno, he tomado la palabra básicamente para hacerle entrega con enorme emoción, porque en realidad creo que es muy importante que coincida precisamente hoy mismo con la incorporación del presidente Rodríguez Ibarra a esta academia. Creo que es muy importante que también coincida hoy la circunstancia de poder entregar a la doctora Mendoza una importante encomienda que viene o ha sido dedicada, elegida, recogida ya hace un año. Bien, se trata de la encomienda completa de la orden civil de Alfonso XI, Alfonso X el Sabio. Esta orden tiene como precedente una creada a principios del siglo XX por Alfonso XII, cuya finalidad era reconocer aquellas obras, aquellos actos que se habían dedicado a la enseñanza. Actualmente se premia a todas aquellas personas, tanto físicas como jurídicas, españolas como extranjeras, que se hayan distinguido particularmente por unos méritos adquiridos en el mundo de la investigación, la educación, la ciencia, la cultura, la docencia. Y yo creo que nadie mejor que usted en este momento representa esos valores. Pero también es cierto que coincide con un momento en el que usted, como presidenta de esta academia, acumula también muchos años en los que ha participado básicamente o ha impulsado básicamente el estudio de la historia, incluso española, la interpretación de esa historia, que esa historia además nos sirva a los que venimos detrás para entender de dónde somos y a dónde vamos, y esa labor evidentemente es insustituible. Y por tanto hay que seguir animando a todos los académicos que sigan impulsando la generación de nuevas vocaciones. Y por último, a usted también se le reconoce por sus escritos, sus investigaciones, sus intercambios, y básicamente por la cualidad, la honestidad, el rigor con el que ha desempeñado siempre su trabajo, que ha quedado plasmado en sus publicaciones, todas ellas, la sensibilidad que ha mostrado siempre para hacer una interpretación ponderada, ecuánime, de la historia de los países ibéricos, y yo creo que eso es lo que nos va a tener a todos, digamos, bien enmarcados en una buena línea de entendimiento. Y por último me gustaría señalar que ya un apunte muy personal, si me lo permite. Creo que es muy importante destacar, me gusta destacar, el hecho de que es Su Majestad el Rey el que, en definitiva, como presidente de la Orden Alfonso X el Sabio, es el que en realidad también entrega esa encomienda. Y por último, simplemente desearle que lo disfrute mucho, pero sobre todo que siga trabajando y que genere muchas, usted y su equipo, así como el presidente de Ibarra, que genere muchas nuevas vocaciones, no solamente de estudiosos, sino
sino también amantes de la historia y, por supuesto, de las relaciones entre España y Portugal. ¿Quiere que se lo ponga? Afonso X é grande demais para mim. Quando Afonso X me deixa a terra e se faz pequenino, já dá. Permitam-me só mais umas palavritas para agradecer, como é óbvio, esta condecoração, estas insígnias que agora acabam de ser impostas pela senhora embaixadora, a quem mais uma vez saúdo, grata pela sua presença. E a todos direi o quê? Direi que foi vencendo com grande emoção e profundo sentimento de gratidão que por 2 vezes tomei conhecimento de 2 honrosas distinções por parte de Espanha. Primeiro, a encomienda de número de Isabela Católica, que recebi no passado ano. Depois, a encomienda com placa de Afonso X, concedida em outubro de 2017, conforme já foi dito, e cujas insígnias Vossa Excelência, Senhora Embaixadora, quer impor hoje nesta Academia Portuguesa da História. E muito gosto que seja este o local escolhido, porque esta distinção não é minha. Esta distinção é de toda a Academia. Instituição que de há muito preza as estreitas relações com Espanha, que anualmente tem ao seu ponto alto os cursos de verão de La Grande, cujos diretores, Dom Juan Velarde Fuertes e Dom Emílio de Guilherme Garcia, que aqui recordo com gratidão, estiveram, eu bem o sei, muito na base da proposta para esta distinção. Com eles, com a equipa que anualmente ali nos deslocamos, posso afirmar que muito nos orgulhamos de trabalhar nesse desígnio maior que é o aumento do conhecimento mútuo da história de Espanha e da história de Portugal. Mas este momento, hoje, aqui, agora, é também um privilégio, porque esta condecoração me permite, de agora em diante, ostentar a insígnia pequenina, a insígnia que evoca esse grande monarca que foi Afonso X, curiosamente avô do nosso rei Dom Dinis, e certamente mentor da sua política cultural. Basta recordar, para tanto, a influência desse monumento que conhecemos como Partidas de Afonso X, que tem tido oportunidade de estudar em termos de história comparada entre os reinos de Portugal e Castelo. No mesmo âmbito, não esqueceremos a relação política entre os 2 reinos, num período, século XIII, num período de definição de territórios e fronteiras, nomeadamente nos acordos conseguidos para a legitimação da posse do Algarve, de que muito pouco se fala, mas é provável que tenha sido Afonso X a resolver parte desse problema ao armar cavaleiro, se é real, o nosso pequenino
Diniz quando se dirigiu a Castela para cumprimentar o avô. Certo é, no entanto, que ele abriu caminho àquele tratado de Badajoz, de que se fala muito pouco, mas que de facto em 1267 resolveu as fronteiras das fronteiras para posteriormente seguirem a resolver as de Vila Boa. Mas isso não é trazido agora, simplesmente ter presente esta aproximação política também. Sempre, Sra. Embaixadora, apesar disto, os nossos países estiveram diferentes, mas sempre os resolveram, de modo a que a paz permanentemente se foi sobrepondo à guerra. Eu devo dizer até que este ano nós escolhemos com os nossos colegas espanhóis para tema do curso de verão a paz. Fala-se muito de guerra, nunca se fala de paz. E a paz sempre se sobrepõe à guerra. Até é que muitas vezes não a sabemos preservar. Mas será a paz, entre os dois reinos, o tema do nosso curso de verão na Universidade de Oviedo deste ano. Dizia eu, portanto, que sempre se resolveram os conflitos que houve, de modo a que a paz permanentemente se foi sobrepondo à guerra. E com a paz, e isto foi uma constante nesta vizinhança secular, e com a paz vinha a reaproximação, que eventualmente conduziria a um outro diferente, sendo, no entanto, certo que a identidade peninsular sempre venceu, sempre foi mais forte. Ontem e hoje, estou certa. A complementaridade da atuação secular continua a ser uma realidade dos homens e mulheres que, num país e noutro, teimam em dar passos importantes a favor da humanidade, mas, sobretudo, a favor da coesão desta terra que é muito especificamente nossa, a Península Ibérica. Não há barreiras, não deixaremos que haja barreiras entre os nossos países. Mas não há para a gratidão, mais uma vez, aqui expresso a Vossa Excelência, Sra. Embaixadora, bem como a todos os presentes que comigo quiseram partilhar esta hora de supremo significado para mim e de retocada honra para todos nós, académicos e funcionários que constituímos a Academia Portuguesa do Estado. Muito obrigada. Parece que chegamos ao fim desta sessão, como bem eu vou mais enriquecida. Tenho que agradecer duplamente, não apenas pela presença de D. João Carlos Ibarra, a possibilidade desta sessão, a possibilidade de ouvirmos esta sua magnífica conferência, mas também porque a Sra. Embaixadora quis fazer o favor de ser portadora destas insígnias que tanto nos ouvem. Obrigada a todas e a todos pela vossa presença. Permitam-me apenas que anuncie que na próxima semana continuamos nas atividades. Aliás, continuamos todos os dias, mas na próxima semana, 2 a 8 dias, teremos novamente, como é costume, a nossa conferência de quarta-feira. E será da responsabilidade da doutora Maria Manuela Tavares Ribeiro, da Universidade de Coimbra, que todos conhecem, e precisamente o tema é 1919, a questão das nacionalidades. Todas e todas estão convidadas a aprofundarmos um pouco esta questão das nacionalidades. Mais uma vez, muito obrigada a todos os que quiseram estar, se quiser, senhores conselheiros, nós fazemos aqui outros também, por terem vindo os nossos amigos espanhóis na Embaixada. Como podem imaginar, estou muito feliz, estou muito grata e duplamente grata. E queria apenas terminar dizendo a D. João Carlos Ibarra que não pode voltar à Academia, e quer dizer, isto não é simples, não pode voltar à Academia daqui por 14 anos. Tem que voltar a Muito obrigada.